pues yo no lo he pasado. O pues yo tengo un amigo negro y nunca le ha pasado. Entonces, precisamente por eso yo huyo por completo de la narrativa de la anécdota. Uno de los grandes problemas que tiene España, a mi modo de ver, es que nos han contado que ser racistas es algo malo, pero no nos han enseñado a no serlo. No nos han enseñado a no serlo desde la etapa de la educación, por la cual vemos unos libros de texto en donde no hay ninguna persona que no sea blanca y prácticamente solo vemos a hombres, ¿no? Yo lo digo siempre, yo no vine a España por hambre ni por necesidad, en el sentido que se suele pensar generalmente cuando pensamos en África. Yo quería formarme y es lo que quise hacer desde el primer momento. Y ahí... De alguna manera somos afroespañoles, hemos tenido que escuchar repetidamente, ¿de dónde eres? No, yo soy murciana, española, ¿no? Pero ¿de dónde eres de verdad? No, murciana, nací aquí y además me he criado aquí toda la vida, DNI español. No, pero ¿dónde son tus padres? Si el hecho de ser negro o negra aquí en España puede ser un problema, yo creo que la importancia es si el hecho de ser negro puede condicionar nuestra aspiración de desarrollo personal o no. Y luego pues están otros temas que tienen que ver con la nacionalidad. Nacer aquí, por mucho que la gente crea, no te convierte en español. Tú puedes haber nacido aquí, tener 18 años y todavía no tener la nacionalidad y tener que estar... Bueno, pues yo soy Alejandra, Ebuy Salmerón en Tutumu. Me autodefino, bueno, soy mujer afrodescendiente, mi madre es de Guinea Ecuatorial, mi padre murciano, yo nací en Murcia, soy ingeniera de telecomunicaciones de profesión, que es lo que estudié, pero me defino como una ingeniera multidisciplinar, porque al final he trabajado en muchos sectores, he trabajado en el sector social, de las ONGs, he trabajado en el sector del emprendimiento social, con tecnología social también para personas con discapacidad, y actualmente compagino mi trabajo de ingeniera de teleco en una empresa con el proyecto Poto Poto, mi trabajo, de alguna manera mi otro trabajo, lo voy a definir así porque al final no deja de ser otro trabajo, que el proyecto Poto Poto es una plataforma de educación en la diversidad y empoderamiento afro, ya hablaremos un poco sobre ello. Es un proyecto que trata de visibilizar recursos educativos para la diversidad, para los peques, y también para toda la sociedad en general, no solo para los peques, también para adultos, porque muchos adultos desconocen también que esos recursos existen, y hacemos una edición también de cuentos africanos. Y también estoy en la plataforma, bueno, en la Asociación Sin Ánimo de Lucro Afro Murcia, en Movimiento, que es una asociación que creé con mi hermana en Murcia para trabajar precisamente todos estos aspectos de antirracismo, de educación en la diversidad, de empoderamiento afro y afrodescendiente. Y también estoy en la comunidad negro-africana y afrodescendiente de España, la CENAE, que trata de constituir un sujeto político negro. Ahí estoy un poco, de alguna manera, en stand-by porque no me da la vida, pero mi hermana está participando de forma mucho más activa y también os comentaré un poco qué estamos haciendo ahí. Muchísimas gracias, Alejandra. Y sí, luego hablaremos con profundidad sobre tu proyecto porque estás aportando muchísimos recursos de educación intercultural y los que estamos en este campo somos súper fans de lo que has creado, ¿no? Con la guía, por ejemplo, así que de eso hablaremos. Yo tengo aquí un sesgo que quizás es un poco de Polonia, de que primero las mujeres y luego los hombres, y esto es como difícil quitármelo, así que yo voy a pedir a Lucía que se presente, que esto quizás no tiene que ver mucho con igualdad, pero voy así, mi sesgo. Lucía, como otra mujer, si puedes presentarte brevemente. Bueno, me llamo Lucía Sombomio Rubio, nací en Madrid, padre de Guinea Ecuatorial. Sí, Alejandra y yo pues nos conocemos, de hecho. Y soy periodista, también estudié cooperación y desarrollo y dirección y guión de documentales. Llevo 16 años trabajando en televisión. He trabajado en programas como Españoles en el Mundo, Madrid Directo. Actualmente estoy en un programa que se llama Aquí la Tierra, en televisión española. Y bueno, aparte escribo. He tenido hasta hace poquito una columna en El País que se llama Barrionalismos, porque yo tengo alma de barrio.
y básicamente habla de las periferias y tal. Colaboro en diferentes medios como Afroféminas, Mundo Negro, Pícara Magazine, Negres Magazine, Contexto, bueno, en fin, en distintos medios y también en El País, donde ya no tengo la columna, pero sigo escribiendo. Y más allá de lo meramente profesional, pues he escrito un par de libros y participado en otros 3. Y bueno, desde hace como unos 6 años empecé a analizar la representación de las personas negras en los medios de comunicación, fundamentalmente en audiovisuales, también en series y en cine, pues porque bueno, es un trabajo que parte no solo de la observación, obviamente, sino también de trabajar dentro de los propios medios y observar que lo que cuentan los medios no se parece en nada a la realidad o se parece solo a una parte de la realidad y deja fuera pues un montonazo de cosas, ¿no? El punto de partida para mí es contemplar la diversidad existente en España desde que se llama España e incluso antes de la península ibérica como si se tratara de un fenómeno reciente, cuando no es, ¿no? Entonces, pues ese contar a las personas negras como eternas recién llegadas tiene una serie de consecuencias sobre la percepción, sobre la convivencia, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente eso es un poco lo que hago con respecto a los medios de comunicación y a su análisis. Y tengo luego, pues bueno, grabo documentales con el móvil, porque como creo que es muy importante transformar la narrativa, no únicamente criticarla, pues también grabo documentales con el móvil para enseñar que aunque tengamos pocos medios, tenemos que horadar esa narrativa única de la manera que podamos, ¿no? Es justo lo que has dicho también antes de que entramos en directo, ¿no? De que ahora todos somos y todas somos periodistas, ¿no? Y que cada uno puede entrevistar a otras personas, divulgar y el conocimiento, los mensajes, la información, porque eso es realmente lo que es tan importante. Por eso, aunque no soy moderadora de mesas redondas profesional, también me atreví hoy a invitaros y hablar con vosotros y vosotras porque creo que es tan importante. Y eso de divulgar ha sido, Sani, tu sueño, ¿no? Cuando eras pequeño ya sonabas en aparecer en la tele, dar las noticias, te estabas poniendo enfrente del espejo, ¿no? Para simular un poco los informativos. Estás cumpliendo tu sueño. Yo sigo a Sani desde hace 3 años en Facebook y estoy como súper impresionada y me alegro mucho que has encontrado tiempo. Si puedes un poco presentarte, sería genial. Vale. Hola, soy Sani Ladán. Me defino como africano de origen camerunés porque nací en la parte de África que hoy se conoce como Camerún. Y nada, en España llevo prácticamente 9 años, estoy aquí desde el 2011, así que soy el más nuevo de todo el panel, por así decirlo. Y nada, desde que llegué a España, como lo decía antes Ana, uno de mis sueños evidentemente era ser periodista. Tengo un hermano que es periodista y él es quien me transmitió eso, pero es verdad que poco a poco pues, mi propio proceso vital me hizo un poco descarrilarme y elegir otros horizontes. Aunque lo que estoy haciendo, pues también en las redes sociales, el tema de divulgar, el tema de acercar el continente africano, porque, bueno, el continente africano es el gran desconocido aquí en Europa. Está a tan solo 14 kilómetros de las costas de Europa, pero es la gran desconocida. Entonces, esa necesidad, esa inquietud de acercar ese continente es lo que me hace pues, divulgar. Espera que estás silenciado, que por favor el otro coanfitrión que deje de silenciarnos, por favor. Creo que alguien está, no se puede escuchar a Sani ahora mismo. Vale. No sé por dónde me he quedado, pero he hablado por un tubo. Que era importante lo que decías de que para ti es importante la divulgación. Sí, efectivamente. Entonces, cuando llegué aquí sentí un poco esa necesidad, ya sea por mi propio proceso vital, de acercar el continente africano a
la gente aquí en Europa a través pues, de la historia, de las relaciones internacionales, de la geopolítica, que es la formación académica, que tengo un poco una mezcla de mi propio proceso vital y también pues, en todo lo que tiene que ver con la inmigración. Doy conferencias también sobre la externalización de las fronteras, porque hoy en día pues, es uno de los temas como más importante en todo lo que tiene que ver con la frontera sur de Europa y las políticas migratorias que estamos viendo cómo están fracasando. Soy vicepresidente de la asociación ELIN, que está en Ceuta. Es una asociación que trabaja con las personas inmigrantes en acompañarles en su proceso migratorio, porque cuando llegué, evidentemente, pues esa asociación fue la que me hizo ese acompañamiento y hoy en día pues estoy dando también mi tiempo ahí. Y en cuanto a mi formación académica, pues estoy en varios proyectos de investigación. El que estamos trabajando ahora es sobre el tema de gobernanza global, básicamente girado un poco con la mira puesta hacia el continente africano, sobre la Agenda 2063 de la Unión Africana, algo que a mí personalmente me ilusiona porque yo creo que los africanos y los afrodescendientes en general, pues tenemos un papel muy importante que hacer en el continente africano. Hay muchos intelectuales que dicen que el futuro del planeta se va a jugar en el continente africano. Hay muchas grandes potencias que han entendido eso y por lo tanto están ya en el continente y tenemos que estar ahí también. Vamos a hablar luego de este proyecto tuyo, ¿no? De divulgación, pero yo creo destacar una cosa más o hablar de una cosa más y a todo el mundo os invito, luego vamos a poner en el chat el link para el TEDx de Tarragona, de Sani, donde cuenta su historia, porque tú has entrado al continente o has entrado a España a través del estrecho, has entrado de una manera inconsciente, como dices, te has sacado, ¿no? Las olas del mar, porque te han disparado con bolas de goma y tú has cruzado el desierto, ¿no? Para poder llegar aquí. Tu historia es una historia muy, muy dura, muy fuerte y al mismo tiempo muy inspiradora, porque las personas cuando llegaste no te daban como esas oportunidades. Nadie pensaba que, o no nadie, pero varias personas pensaban, tú no vas a estudiar, no has venido aquí para estudiar. La gente como tú se queda trabajando en el campo y tú ahora mismo estás sacando la segunda carrera, ¿no? Entonces también creo que es muy importante conocer la historia que tienes detrás. Y ahora vamos a presentar a Abdoulaye Fall. Abdoulaye, nosotros lo que tenemos en común que los dos hemos estudiado la traducción, ¿no? Que somos de esta parte de las lingüísticas, ¿no? Aplicadas. Si puedes abrir el micrófono y presentarte, sería genial. Sí, entonces muchas gracias. Yo me llamo Abdoulaye Fall. Soy originario de Senegal y soy uno de los centenares de miles de jóvenes africanos económicos que por la falta de perspectivas en sus países de origen deciden buscarse la vida en otros sitios, ¿no? Entonces, hace ahora unos 22 años que decidí salir de Senegal al finalizar mis estudios universitarios. Entonces llegué aquí en un contexto quizás un poco difícil del que estamos viviendo ahora, porque la inmigración, aunque existía, quizás no tenía las proporciones que tiene ahora, porque todo empezó con el boom económico de los años 2000, 2002, 2003, que esto atrajo muchos migrantes. Entonces mi trayectoria de vida como migrante quizás es un poco, ha seguido el itinerario clásico de muchos migrantes. Pero yo creo que lo interesante en mi caso, cuando llegué aquí estuve 2 años sin papeles, he trabajado lo que pude para vivir, pintor, fregaplatos en restaurante, camarero, lo que sea. Pero yo creo que el punto de inflexión en mi vida es que en el 2006 recibí una beca de la Fundación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tenía un programa que se llamaba Inmigración y Universidad, y lo que hacían era becar inmigrantes extracomunitarios para hacer posgrados. Entonces yo me beneficié durante 2 años para volver a la universidad
y hacer un posgrado de traducción, interpretación y estudios interculturales. Entonces, cuando lo acabé, de mi propio bolsillo, me pagué un segundo máster en gestión de la inmigración en la Pompeu Fabra. Y al acabarlo, que ya estaba interesándome en un tema, me apunté a un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona en demografía sobre las migraciones senegalesas y subsaharianas a España. Pero a pesar de todos estos años que me pasan de la universidad, yo no me dedico ni a la docencia ni a la investigación, porque yo soy emprendedor social. Y yo creo que donde más me siento, digamos, cumplido es intentando encontrar problemas soluciones a los problemas que afectan a la sociedad. Y particularmente quizás mi trayectoria de vida me indica, me lleva a interesarme más a los problemas a los cuales se enfrentan los migrantes y particularmente los migrantes subsaharianos. Entonces, los últimos 8 años estoy implementando un programa de inclusión financiera, pero muy desmarcado de las políticas de asistencialismo y de ayuda. Porque yo creo que si queremos reivindicar o queremos hacer como un upgrade en la situación de los migrantes, lo que tenemos que hacer es apostar por el empoderamiento y no el asistencialismo, porque el asistencialismo lo que hace es perpetuar una situación de inferioridad. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, decir a los migrantes que para progresar intentáis generar los recursos que necesitáis y optimizarlos. Pero ahora mismo estoy trabajando en un nuevo programa que también intenta reducir un gap importante que tiene que ver con la posición profesional de los migrantes subsaharianos en el sector cualificado en España, y yo creo que aquí tenemos mucho que hacer. Entonces, siempre va en esta línea de empoderar y de dignificar las personas y no asumir una posición de derrota que lo que va a hacer es provocar una narrativa negativa sobre los migrantes y que de todas maneras va a llevar a una sociedad menos cohesionada. Gracias. Muchísimas gracias. Luego vamos a poner también el link en el chat sobre el estudio que estás haciendo, porque aquí justo se trata de eso, de aportar datos. Hay muchas personas cualificadas subsaharianas en España y que no se las ve. Entonces, yo creo que tu estudio es de verdad muy, muy importante. Quiero haceros ahora una pregunta y quiero pediros una respuesta corta, aunque la pregunta es difícil. Es la experiencia que estáis teniendo como personas que no son blancas, como personas negras en España. Y vamos a empezar por Lucía. Lucía, ¿qué barreras encuentras por tu color de piel? A ver, bueno, fundamentalmente para mí, al hablar de estas cosas, es dejar fuera la narrativa de la anécdota, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos lo que nos están pidiendo son episodios concretos de nuestra vida que no sirven más que para evidenciar quizá o para ponerle piel o para ponerle eso, experiencia concreta pequeñita o vivencia a cosas que son mucho más grandes. ¿Qué sucede con la narrativa de la anécdota? Y permíteme que no sea tan breve como me gustaría, pues que es fácilmente desmontable por alguien que te diga, pues yo no lo he pasado, o pues yo tengo un amigo negro y nunca le ha pasado. Entonces, precisamente por eso yo huyo por completo de la narrativa de la anécdota. Uno de los grandes problemas que tiene España, a mi modo de ver, es que nos han contado que ser racistas es algo malo, pero no nos han enseñado a no serlo. No nos han enseñado a no serlo desde la etapa de la educación, por la cual vemos unos libros de texto en donde no hay ninguna persona que no sea blanca y prácticamente solo vemos a hombres, ¿no? En los libros de texto, con un sistema de orientación académico por el cual, salvo que seas una estudiante muy brillante desde que eres pequeña, pues ya te están orientando a la formación profesional, no siendo la formación profesional menos, pero lo idóneo es que tengas la posibilidad de escoger con libertad de igual modo que lo hace el resto. Estamos hablando de escuelas guetificadas, no en mi época, que soy de 1981, pero sí más recientemente en el tiempo, ¿no? De cómo desde que eres un niño, una niña, ya te están diciendo que ya hay padres y madres que no llevan a sus hijos al colegio al que tú asistes porque hay muchos inmigrantes, ¿no? O sea, de repente te están depositando una carga tremenda para las espaldas de un niño que es muy pequeño. Pero es que luego se dan otras situaciones a medida que vas creciendo, como la dificultad en el acceso a los locales de ocio. Ya hay estudios de la Universidad de Barcelona que certifican que se niega de forma sistemática a aquellas personas con
pinta de inmigrante, especialmente de países pobres, ¿no? Porque sabemos que no es lo mismo parecer americano o serlo que parecer de otras partes, un poco por esta lógica todavía un poco de Bienvenido Mr. Marshall. Es una película que no sé si conocéis, pero deberíais. Pero bueno, vas cumpliendo años y te vas encontrando otras cosas, pues por ejemplo el acceso a la vivienda, el acceso al alquiler. También hay estudios de la Asociación Provivienda, por ejemplo, por la cual determinaron que la diferencia era tremenda, ¿no? Y de cómo hay personas que, pues como yo, que tienen acento de Madrid, que todo va bien por teléfono, pero si luego te personas ya no va tan bien. Podemos encontrarnos también con el miedo directamente, cuando no es que no existan referentes, pero cuando no te muestran ciertos referentes, acabas por no imaginarte en ciertos espacios porque tampoco te imaginan, ¿no? Podemos hablar de las identificaciones por perfil racial. Hay un estudio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía junto a la Universidad de Granada, que llevaron a cabo en la estación de autobuses de Granada, por la cual pedían los papeles 42 veces más a personas negras que a personas que no lo eran. Sobre todo suelen parar a hombres, porque si bien es cierto que hay un racismo de género, también es cierto que hay cosas que les pasa más a los hombres. Con la consiguiente criminalización, el hecho de que tú vayas por la calle y veas siempre a la policía parando a la misma gente, provoca ciertas cosas, ¿no? Y luego pues están otros temas que tienen que ver con la nacionalidad. Nacer aquí, por mucho que la gente crea, no te convierte en español. Tú puedes haber nacido aquí, tener 18 años y todavía no tener la nacionalidad y tener que estar pues cada cierto tiempo haciendo los papeles del único sitio que has conocido en algunos casos, ¿no? Entonces, pues pasan todo este tipo de cosas. Yo no, yo nací con un DNI debajo del brazo, tengo una madre española y un padre que cuando llegó de Guinea Ecuatorial su país todavía era provincia de este, por tanto yo no he tenido ese tipo de problemas, pero esas son las temáticas, las cosas que suelen pasarnos. Y luego pues sí, violencia específica como puede ser bullying, con el tema de yo que tengo una edad, pues en los 90, en los 2000 había muchos nazis por la calle, ¿no? Y había una violencia física real que a las mujeres también nos afectaba menos, pero que obviamente se daba. Muchísimas gracias, Lucía. Sí, por darnos y compartir este enfoque. África Muñoz nos está preguntando si vamos a compartir luego links a esos estudios que Lucía está compartiendo. África, me comprometo contigo y con el resto de las personas de preparar un one-pager, una página con recursos y os lo pasamos, ¿vale? También lo vamos a publicar. Sigo preguntando por las experiencias porque me interesa también ver un poco, quizás no tanto anécdotas, pero sí que experiencias, porque quiero que habléis de vuestras propias experiencias también, cómo es esto de cómo os sentís y cómo lo lleváis. Alejandra. Es que, claro, es lo que comenta Lucía. Al final tú no puedes hablar por todas las personas negras, no puedes hablar por todas las personas afrodescendientes, porque cada persona tiene sus condiciones particulares, tiene su entorno familiar. No es lo mismo ser una persona negra que ser una mujer negra. No es lo mismo ser una persona negra que ser una mujer negra con diversidad funcional. No es lo mismo ser una persona negra que una mujer negra con diversidad funcional que ha nacido además en unas condiciones socioeconómicas complicadas o que es migrante. Pero bueno, yo en mi caso concreto, y ya voy a hablar un poco de mí, también lo voy a intentar personalizar para que también pues, la gente conozca un poco qué realidades son, porque al final si no lo explicas es cierto que hablas de un contexto que queda muy lejano, que la gente al final solo ve números y hay veces que nos perdemos y es verdad que estamos cansados también de contar esa parte, pero bueno, yo en mi caso estamos cansados más que nada porque al final es una retórica, ¿no? Y es como que esa retórica termina agotando psicológicamente, como en la pregunta de base que seguramente Lucía y todos los que de alguna manera somos afroespañoles hemos tenido que escuchar repetidamente. ¿De dónde eres? No, yo soy murciana, española, ¿no? Pero ¿de dónde eres de verdad? No, murciana, nací aquí y además me he criado aquí toda la vida, DNI español. No, pero ¿dónde son tus padres? Entonces yo crecí en una familia pequeña, relativamente pequeña cuando se vino aquí a España, porque no era pequeña en origen. Mi madre es ecuatoguineana, igual que el padre de Lucía, se casó en Guinea Ecuatorial con mi padre. Mi padre es español, murciano de origen, pero vivió la mayor parte de su vida en Guinea Ecuatorial. Y solamente por ser una persona blanca, aunque no tuviera estudios, ya era una persona respetada. ¿Por qué? Porque Guinea Ecuatorial
era un país colonizado, era un país con una estructura colonial. Entonces, el mero hecho de venir de la madre patria y tener una piel blanca ya te daba un estatus. Había lugares donde podía entrar él y no podía entrar mi madre o la familia de mi madre. Él nunca se sintió rechazado en Guinea Ecuatorial. Él era un miembro más de la familia de mi madre, mis tíos, mis tías, mis abuelos, mis abuelas, el clan. Cuando mi madre vino a España, que vino a España en 1973, huyendo del régimen dictatorial de Macías, el tío del actual dictador de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, para quien no lo sepa, y porque al final huelga decirlo, ¿no? Me da vergüenza hasta decirlo, pero es así, como no existen los libros de texto, historia de España en relación a las relaciones que ha tenido con África y con la propia esclavitud o las personas esclavizadas que han vivido en este país desde el siglo XV, siglo XVI, porque aquí ha habido esclavitud, pues tengo que decir que Guinea Ecuatorial, lo tengo que decir porque hay una pequeña reseña en los libros de texto, esa es colonia española. El único país, junto con el Sáhara, que fue colonizado por España y hablan español. Hay un instituto Cervantes allí. Mi madre cuando vino aquí se topó de frente con el racismo en 1973, pero un racismo íntimo que se mete dentro del alma, porque no es el racismo que te encuentras cuando estás en la colonia porque tienes a tu familia cerca. Entonces, de alguna manera lo puedes sobrellevar, pero cuando vienes aquí y estás sola y dentro de tu propia familia, mi suegra, cuando fue presentada mi madre a mi suegra ni le dio la mano, pasó de largo y se fue a encontrar con su hijo, con mi padre ya fallecido. Y ese es el racismo íntimo, el desprecio con el que te encuentras y con el que ella se encontró. Y en nuestro caso, pues lo típico, y esto es algo que es archiconocido por todas las personas afrodescendientes, personas negras. Desde que naces hasta el día de hoy, pues apelativos como negrita, colacao, conguito, eres la fea, eres la atracción de feria, Blancanieves, etcétera. Pero insisto, no quiero centrarme únicamente en eso, porque al final lo más importante de todo esto es que tú no tienes referentes, es lo que mencionaba Lucía. Tú te acostumbras a vivir señalado con el dedo, pero luego no tienes a qué atenerte, porque en los libros de texto eres prácticamente inexistente. Guinea Ecuatorial existe. ¿Dónde se menciona Guinea Ecuatorial? Si apareces en los libros de texto o en los libros, eres una caricatura. Las princesas bonitas son rubias y de ojos azules. África es tierra de esclavos y de hambrunas. Entonces, toda esa narrativa, que es lo que se decía Chimamanda Adichie del peligro de la historia única, es realmente una de las cosas que nosotros intentamos de alguna manera contrarrestar con nuestro proyecto, es lo que intentamos mostrar, que hay otra historia, que la historia única, el relato único crea estereotipos y el estereotipo, aunque no sea falso, porque puede ser que pues, tú seas una persona migrante que ha vivido determinadas circunstancias y que al final se ajuste al imaginario colectivo, no es completo, es incompleto. Y eso convierte un relato en el único relato y es lo que genera al final el estereotipo. Entonces hay que contrarrestar eso. ¿No? Mi madre de alguna manera lo hacía, como con sus experiencias, contándonos los cuentos, la tradición oral, hablándonos de cómo se bañaba con sus primos en los ríos, sin tener miedo a lo que pudiera estar acechando en las aguas oscuras, de los árboles inconmensurables, de sus referentes, ¿no? Pues por eso es tan importante, bajo nuestro punto de vista, decolonizar la educación y atacar otros frentes, porque al final esto es un problema estructural. El racismo es institucional. Por eso decía Lucía que no se ciñe únicamente a la anécdota. Es un problema global y hay que atacarlo por diferentes frentes. Nosotras desde el punto de vista educativo, pero ya te digo, esto es una realidad y bueno, hay que ser consciente de que existe una problemática aquí. Muchísimas gracias, Alejandra, y gracias también que ya estáis como presentando las soluciones, ¿no? Sani, tu experiencia como persona negra en España. Es bueno este matiz de persona negra en España, porque yo lo reconozco cuando escucho el relato de Lucía y de Alejandra, pues noto que yo he tenido mucha suerte, porque yo no he nacido en España. Yo hasta llegar a España el racismo no formaba parte de mi vocabulario, no formaba parte de mi día a día.
A lo mejor en un partido de fútbol lo podíamos ver, pero claro, era algo que era para mí muy lejano. Pero llegar a España, o sea, aquí es donde realmente descubrí ese fenómeno tan de cerca, ya sea por la manera en la que me dieron las bienvenidas cuando llegué a través de la frontera del Tarajal con los disparos de pelotas de goma, bueno, llegué inconsciente y todo eso. A partir de ese momento, pues te das cuenta te chocas con el primer rechazo en este sentido. Y luego, como mi intención era seguir con mi formación, yo lo digo siempre, yo no vine a España por hambre ni por necesidad, en el sentido que se suele pensar generalmente cuando pensamos en África. Yo quería formarme y es lo que quise hacer desde el primer momento. Y ahí es donde por primera vez también me di cuenta de ese racismo. Lucía lo decía antes, que cuando incluso los que nacen aquí, cuando quieren estudiar, no nos hacemos la pregunta de por qué en los centros educativos, en primaria, en secundaria hay presencia de jóvenes, digamos, africanos y afrodescendientes, pero cuando miramos la universidad, los estudios superiores, ahí hay como un gap. Entonces, ¿por qué no nos hacemos la pregunta de qué pasa en el tiempo del instituto o de primaria hasta llegar a la universidad? No nos hacemos esa pregunta. Y ahí hay muchas cosas que pasan, ya sea en la forma de orientar a la gente. Yo mismo me he topado con eso, yo que no he nacido aquí. La primera vez cuando dije al responsable del centro de acogida donde estaba que quería estudiar, se rió en mi cara y me mandaba a los invernaderos. Recuerdo que yo estaba en Almería en aquel momento. No tengo ningún problema con ir a los invernaderos si fuera mi decisión, porque hay gente que sí, pues o por decisión propia o por la propia necesidad o por la propia dificultad en la que se encuentran, pues deciden ir a los invernaderos. Pero en mi caso, yo quería seguir mis estudios, yo quería formarme. Había una posibilidad, o sea, a pesar de los obstáculos, hay posibilidad para poder hacerlo, pero la persona no me orientó hacia eso y me dijo que tenía que ir a los invernaderos, que a quién había visto de los que han llegado como yo y que hayan estudiado. Entonces, ¿perdón? Sí, quiero decir, efectivamente, la necesidad también de referentes, de mostrar estas personas, porque gracias a vosotros y a vosotras, las personas que tienen tantos sesgos, muchas veces inconscientes, cuando toman las decisiones, tienen que saber que sí, que hay otro modelo, hay otra vía, hay otras oportunidades. Estas personas no tienen que trabajar en el campo de naranja de naranjos si no lo quieren, ¿no? Entonces, Efectivamente. Entonces mi decisión, mi elección propia, porque eso es lo que a mí me hizo salir de mi país, era formarme, era seguir con mis estudios. Entonces ahí tampoco podía hacer esos estudios y busqué otras alternativas. Yo recuerdo en la película de Malcolm X, que está en Netflix, hay una parte donde Malcolm X dice a un profesor que él quiere ser abogado. Y el profesor le dice, ser abogado no es una ambición realista para un negro. Tú lo que tienes que hacer es ser carpintero. O sea, nos damos cuenta de que no es algo solo exclusivo de España, y cuando hablas con otras personas te das cuenta de que, jolín, pues eso no es una anécdota aislada o algo que me ha pasado solo a mí, sino que es algo que pasa a mucha gente y a muchos jóvenes. Por eso no llega, en este caso no hay una presencia, digamos, amplia en los estudios académicos superior. Y a pesar de todo eso, pues yo seguí ese camino porque yo era lo que quería hacer. Y recuerdo que hay veces, por ejemplo, que a mí me llaman, porque como he dicho antes, doy conferencias, y hay veces que me llaman, me dicen, bueno, hay una conferencia en tal sitio, queremos que participes, y cuando hablo
con las personas. A mí una vez me dijeron, bueno, cuando llegue el día, cuéntanos un poco lo que vas a contar en tu conferencia. Bueno, les mandé un poco todo en un portfolio y la mujer me dijo, llamándome por teléfono, y me dijo que, bueno, tú lo que tienes que hacer es limitarte a contar tu historia, porque para teorizar eso va a venir un especialista en migraciones. Qué fuerte. Y a mí eso me bloqueo porque digo, vamos a ver, yo aparte de haber vivido esto, me dedico a esto, dedico las noches investigando, buscando, o sea, he estudiado también esto, no es solo que lo cuente desde mi experiencia, pero también se nos limita a contar nuestras experiencias y no nos ven desde un punto de vista como profesionales que también pueden aportar y pueden decir, pueden traer proyectos y pueden participar, en este caso, pues, en el devenir de las sociedades donde nos encontramos. Y hay sitios que he llegado a presentar mi currículum en una entrevista de trabajo, una entrevista grupal. Entramos todos, presentamos nuestros currículum y la gente delante de mí presenta su currículum, pasan y entran y el responsable coge el currículum. Y cuando llego yo, presento mi currículum, lo coge, lo mira, me mira y me pregunta, ¿ese currículum es tuyo? Y claro, cuando ves todo eso, ahí es donde te das cuenta de que esto no se pueden quedar en anécdotas. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en el caso de España. Lo digo siempre, muchas veces siento hasta como me siento como mucha pereza de tener que estar siempre haciendo pedagogía, porque lo hacemos todos, o sea, las personas afrodescendientes y africanos, digo muchas veces, es que nacemos activistas, porque no es que queramos serlo, nacemos porque en nuestras relaciones con nuestros amigos, en nuestras relaciones con las parejas, en nuestro entorno, sobre todo estando aquí, pues estás continuamente haciendo pedagogía y haciendo activista. Hay mucho trabajo que hacer y lo digo siempre, aquí en España más todavía. Muchísimas gracias, Sani. Y Abdullah, hablando de tu experiencia y lo que estás haciendo. Yo creo que la pregunta que has planteado de si es difícil ser persona negra en España es muy oportuna, porque yo creo que, como comentaba Lucia, o sea, las experiencias de microracismo, como todos estos casos que ha explicado Sani, son importantes no en el sentido de son actos aislados que una persona pueda tener una actitud racista en el transporte público o en una selección de trabajo, sino que estos actos son solo la manifestación o la expresión de un imaginario colectivo, que al ver una persona por su condición de ser negra ya relaciona con un tipo de actitud, un tipo de condición o de estatus. Y yo por eso creo que el problema es importante. Entonces, no limitarnos a analizar estas experiencias de microracismo, que a mí me pasa hablando con gente, a veces sale la ocasión de que te preguntan y tú dices, yo soy doctor, y la pregunta recurrente es, ¿dónde has cursado el doctorado? ¿En qué país? ¿En tu país o aquí? Dejando entender, ves a saber en tu país si te lo has comprado, porque aquí seguramente no lo pasarías. Y son casos en que la gente se encuentra aquí. Y yo, si intentamos analizar un poco si el hecho de ser negro o negra aquí en España puede ser un problema, yo creo que la importancia es si el hecho de ser negro puede condicionar nuestra aspiración de desarrollo personal o no. Por ejemplo, el marco legal, yo creo que es un impedimento, porque si cogemos el caso de los subsaharianos, la mayoría de subsaharianos, para acceder a la nacionalidad española te piden 10 años de residencia legal. Y esto es muy, digamos, discriminatorio porque limita tu capacidad de participación política. Y es importante porque no puedes votar, no puedes acceder a la función pública. Son cosas que te limitan a la hora de reivindicar y de ejercer tu ciudadanía plena. Y esto es un racismo institucionalizado.
Es un problema muy importante. Yo creo que ahí he visto en el chat una pregunta sobre el tema de la inmigración. Yo creo que todo lo que estamos haciendo ahora tiene su importancia en perspectiva a lo que se nos viene en el futuro. Yo soy demógrafo y me he dedicado a esto estos últimos años. Todo lo que estamos viendo ahora de migrantes que intentan ingresar en España por vía marítima y que se cataloga como una invasión, para mí solo hace que empezar esto. Y este argumento yo lo intento sustentar por dos, digamos, datos. Una es que en España y en Europa en general la natalidad es muy baja. Por ejemplo, la tasa de reposición, que es cuántos hijos tiene que tener cada mujer para que la población quede equilibrada, normalmente es de 2,1. En España está por debajo de 2. Entonces, la natalidad es baja y la población está envejecida. Pero por el otro lado, en África, 60% de la población tiene menos de 24 años y hay pocas perspectivas de trabajo. Y estos jóvenes, que se querrán o no, van a intentar buscarse la vida donde puedan. Entonces, por mucho que se intentan lanzar un discurso de que vamos a limitar la inmigración, ni ellos se lo creen, porque saben que no es sostenible para la economía de los países europeos. Entonces, la inmigración que tenemos ahora, originaria de África, esto irá creciendo en el futuro. De manera que es urgente que intentemos normalizar una situación que ya vemos que no solamente afecta a los inmigrantes, sino afecta también a las personas de segunda y tercera generación nacidas en España, porque el racista o la persona que tiene esta percepción, cuando ve a una persona, no sabe si es migrante o nacida de aquí de España. Su actitud hacia esta persona por su condición de ser persona negra es la misma. Entonces, yo creo que es importante que todos en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, que también lo asumimos como una misión de intentar liderar algo. Porque siempre los pioneros lo pasan peor. Luego, los que vienen detrás igual van a recoger estos frutos. Nosotros estamos intentando para romper un techo de vidrio, que es reivindicar nuestra valía, nuestra participación en sectores que hasta ahora nos han sido, digamos, negados, que son sectores cualificados en la recerca, en la investigación, pero yo creo que tenemos que ir así, porque yo he identificado 3 fases en el proceso de integración. Cuando intentas entrar a un sitio como nuevo, muchas veces pero este tío, ¿quién se cree? ¿Qué hace aquí? No le corresponde. Y luego llegar un momento que, mira, ni fa, ni fu, ni fa, eres uno más. Y llegarás un momento que eres como necesario. Y si no te ven, preguntarán por ti, porque eres parte del sistema. Entonces, yo creo que estamos en la segunda fase que intenta reivindicar este sitio para que nuestra participación sea normalizada. Y para no extenderme, voy a limitar aquí para si hay preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad por compartirlo. Y yo estoy mirando el reloj, ¿vale? Y estoy mirando que nos quedan 12 minutos y no hemos avanzado mucho con las preguntas, pero realmente mucho ¿no? con todas vuestras historias y con lo que es tan importante que la gente sepa y conozca. Tenemos aquí preguntas en el chat, pero yo sí que quiero que habléis un poquito de vuestros proyectos, lo que estáis haciendo ahora mismo para dar como difusión a lo que se está haciendo, porque sois verdaderos agentes de cambio cultural, sois role models para muchas personas. Hay que dar más visibilidad a vuestros proyectos porque necesitamos aprender muchísimo. Y cuando digo necesitamos, creo que me identifico con estas personas que están al otro lado, que quizás no están tanto en el ámbito social, aunque yo sí que tengo mis proyectos sociales, pero sigo pasando mucho tiempo a lo largo del día con las empresas. Nuestros clientes son personas de empresas y entiendo cuando Sani ha dicho, cuando estabas presentando tu currículum y el hombre cuando reaccionó, este currículum es tuyo, yo me puedo imaginar que yo también hubiese podido soltar esta reacción, porque primero tu currículum es impresionante, por la edad también con la que tienes, ¿no? Y es algo que tenemos que de alguna manera, no sé si aceptar, pero tenerlo en cuenta, que muchas veces, por supuesto que no hay una mala intención, que esto no es una excusa, pero falta conocimiento. Y todos y todas tenemos nuestros sesgos
Y creo que con vuestras historias, con vuestro trabajo, podemos ayudar a las personas a ampliar las miradas y trabajar estos sesgos que tienen y estos prejuicios que yo creo que no siempre son, no necesariamente son inconscientes, pero no son tematizados, no se habla de ellos, ¿no? Entonces, quiero dar ahora este espacio de Alejandra. Empieza con tu proyecto porque tú has apostado por trabajar con los peques, ¿no? Y con sus padres. Si puedes contar, sería genial. Ahora, yo voy a empezar con, yo sé que esto no, quizá no va a ser una frase muy amable, pero yo lo que voy a decir es, ya no solamente es una perspectiva individual o una perspectiva de esta persona es una persona ignorante, es una persona que no entiende que hay una diversidad, que una persona negra puede tener un currículum de puta madre, es que es un problema institucional, es un problema estructural. El capitalismo es per se racista, porque al final para que unos tengan hay que explotar a otros y al final a lo largo de la historia, pues ¿a quién le ha tocado? Pues por diversos factores le ha tocado a un continente que es África, del que se extraen los recursos naturales, del que ahora mismo pues Occidente toma ventaja, y eso es lo que al final genera ese discurso, esa narrativa, ese concepto, ¿no? de subliminal de que tú, por ser una persona afrodescendiente o persona negra, pues debes venir con una mano delante y una mano detrás en un cayuco y no tienes, no me puedo imaginar que tú puedas tener acceso a una educación superior o que tengas un currículum maravilloso. Entonces, dicho esto, yo sí creo, bajo nuestro punto de vista y por las nuevas generaciones que vienen y por poder provocar ese cambio, ese nuevo paradigma, como yo digo, hacer un cambio de paradigma educativo antirracista, pero que no solamente hay que hacerlo aquí, hay que hacerlo también en ese continente que ahora mismo está bajo el yugo de Occidente y el sistema capitalista, que es África. Yo lo que creo es que hay que decolonizar la educación. Empezamos aquí porque la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y por eso apuesto por esas nuevas generaciones. Empiezo aquí como parte de la diáspora, como parte de esa población afrodescendiente que tiene acceso a una educación y que tiene unos recursos y me siento una privilegiada por tenerlos y puedo hacerlo, pero quiero trasladarlo también allí, que no se quede únicamente aquí, porque al final, si no se cambia la narrativa en su totalidad, va a ser infructuoso. Es un problema institucional, estructural, entonces tiene que tocar varios frentes. Nuestro frente, la educación aquí. Faltan recursos, falta formación, faltan metodologías para la diversidad. Hay una escasez. Los docentes muchas veces también, cuando tú no tienes una perspectiva, cuando tú no tienes una visión de la problemática, cuando tú eres una persona blanca, no has sufrido esa experiencia o no has sido capaz de interiorizarla, que es lo que decía Sami, nosotros desde la más tierna infancia es como que somos psicólogos, sociólogos, o sea, no deberíamos serlo, pero al final es que desarrollas esas capacidades, ¿no? De forma natural. Entonces tenemos esa experiencia. Yo creo que en ese sentido nosotros también tenemos algo que aportar y muchas veces me da pena o me genera cierta rabia porque no se nos incluye en ese discurso, no se nos incluye en ese cambio. Entonces, por eso el proyecto, por eso hemos generado ese proyecto, para incluir esos recursos, esas metodologías, esa formación, que, insisto, nosotros deberíamos ser los referentes. Y lo digo con claridad para que se vea que nosotros queremos formar parte del cambio y que no se nos excluya, porque siempre es como que... Exacto. Y vosotras sois líderes de este cambio. Claro, pero que no se quede simplemente en una teoría, que en la práctica se nos incluya en ese cambio. Y luego la falta de protocolos también específicos contra el racismo en los colegios y en los institutos. El cuerpo docente, porque en su mayoría es blanco, obviamente, insisto, desconoce o tiene una formación escasa en lo que concierne a discriminación racial o le resta importancia. La discriminación racial es como cualquier otro bullying. Muchas veces como que viene tu niño y te dice, no, es que me han dicho negro en el colegio, negro de mierda, y es como no pasa nada, esto es que los niños son así. No, los niños no son así, eso
responde a un problema global. Y luego ya acabo rápidamente. La presencia de la población afro en los libros de texto, que es inexistente y que es necesario que se incluya. Descolonización de la educación. Nuestros libros están colonizados y esto lo puedo extender a la producción cultural y de entretenimiento. Y basta con que veáis la serie Aida y entonces entenderéis de lo que os hablo y analicéis los personajes diversos que aparecen en esa serie y ya me contáis. Sí, gracias y gracias que estás hablando de esa necesidad porque la verdad es que falta el discurso en general académico sobre lo que es la formación, la educación intercultural. No se puede estudiar esto en España, ¿vale? No tienes una carrera de estudiar la formación intercultural o educación intercultural realmente, ¿vale? Tenemos 5 minutos, voy a recordar esto de mi alma medio alemana. Lucía me dijo en algún momento cuando hemos empezado a hablar de que realmente España necesitaría no un mes de la historia negra, necesitaría un año de la historia negra para entender la relación entre África y España, que luego también es un tema, ¿no?, mucho de Sani, que le gustaría divulgar este conocimiento sobre lo que es el continente africano. Lucía, ¿tú qué dirías a las personas que trabajan en las empresas? Hablemos del mundo empresarial español. ¿Cómo pueden avanzar en su conocimiento? ¿Dónde pueden aprender? ¿Qué es lo que tienen que hacer para entender mejor esta relación? Bueno, yo creo que básicamente con respecto a lo de un mes o un año de la historia negra, en realidad bastaría con que se revisara la propia historia de España. Con eso ya avanzaríamos muchísimo, ¿no? Para reconocer la presencia que ha habido aquí desde que España, insisto, se llama España, ¿no? Y todos los aportes, importante. Bueno, yo considero que es fundamental, de hecho, como mi análisis parte de la investigación en los propios medios de comunicación, a veces lo digo, copiemos porque funciona, porque ya hay ejemplos que demuestran que todo va bien. Por ejemplo, en 2019 la BBC determinó que el 20% de las personas que trabajaran haciendo imagen en la cadena sería gente no blanca, para que no haya esa brecha que existe tan grande aquí, digamos que ya no es ni brecha, precipicio, entre lo que vemos en la televisión y lo que sucede en la calle, ¿no? Pues bueno, pues esto se puede aplicar a las empresas también. No puede ser que la gente nos haga preguntas, pero que no se haga preguntas. Vosotras, las personas que nos estáis viendo, ¿con cuánta gente blanca no trabajáis? ¿No os habéis preguntado por qué nunca? ¿No? Pero además sería muy enriquecedor porque en muchas ocasiones, yo os hablo como periodista ahora, vamos a mostrar el escenario de siempre, pero también con otros ojos. Vamos a enriquecer esos escenarios, los vamos a convertir en mucha más verdad, precisamente por contar con esas otras miradas o con esas miradas otrorizadas, si queréis, ¿no? Hablando de los medios de comunicación, pues a lo mejor se van a dejar de utilizar términos como avalancha o oleada, que decía Abdoulaye. A lo mejor vamos a dejar de sobrevisibilizar el tema de las pateras. Cuando Senegal, por ejemplo, está en el puesto 30 de la gente, hablo del año pasado, que llegaba a España como migrante, en el puesto 30, es el de 30º en cuanto a contingente de personas migrantes que llegaba, y sin embargo es lo que más se ve. A lo mejor dejaríamos de extranjerizar a las personas por el hecho de no ser blancas. Mira, os cuento una anécdota. Yo he ido a presentar un evento y me han dicho, el cuarto de limpieza está por ahí, dase prisa que va a empezar, ¿no? Porque obviamente no puedo ser otra cosa, yo que soy leída como latina, aunque sea ecuatoguineana, ¿no?, de origen. Dejar también de entender que el hecho de que haya personas blancas es simplemente para tapizar unas sillas en las que debatimos y ya está. No se trata de una cuestión cosmética únicamente, sino de lo que podemos aportar. No se trata de instrumentalización tampoco. Y precisamente porque, como hemos venido diciendo, no es algo anecdótico, tampoco me parece que analicemos esto como una cuestión de malas intenciones o buenas intenciones, porque no es una cuestión, insisto, de buenos o malos, no es algo moral, es algo sistémico y el sistema nos esculpe de una manera o de otra, ¿no? Entonces, si lo analizamos desde ahí, también transformamos desde ahí, desde esa estructura educativa, desde esos medios de comunicación que conforman la representación, desde todos los ámbitos, incluyendo pues también el laboral, como no, ¿no? Entonces, yo creo que debe mirarse desde ese punto de vista y, como digo, ni siquiera, yo animo a la gente a que estudie la historia de España y comprobarán que hay que hacer arqueología para poder llegar a los conocimientos que nos conciernen. Y eso tiene que ver también
con esa parte de racismo, ¿no? Que ha decidido cubrir ciertos episodios históricos y provocado que, por ejemplo, la relación de Guinea Ecuatorial con España se descubra por Mario Casas en Palmeras de la Nieve, en lugar de en un libro de texto, que es como debería ser. Muchísimas gracias, Lucía. Vamos a ir cerrando, así que va a ser Sani, tu mensaje de cierre, ¿qué es lo que quieres trasladar al público? ¿Ahora? Sí. Digo, cuánta responsabilidad. La que tú quieras. Después de todo lo que han dicho los compañeros, las compañeras en este caso, lo que añadiría es que todo lo que podemos hablar aquí o los proyectos que podemos hacer, lo que queremos hacer, mientras la sociedad de aquí no participe en esto, no va, o sea, por mucho que queramos, porque muchas de las cosas que pasan por las legislaciones, las leyes, los políticos, la voluntad política. Hay países que han avanzado en esto, se puede copiar. El caso del Reino Unido, el caso de Francia, a pesar de que a veces también surgen algunas polémicas sobre algunos temas. Bélgica, recientemente, por ejemplo, hablando de la historia, el rey de Bélgica hizo un acto que, bueno, era impensable hasta hace poco, dirigiendo una carta al presidente del Congo, pues pidiendo disculpas por todo lo que había pasado entre la historia de los dos países. Primero, aceptar la historia y contarla sin distorsionarla. Y eso es algo que parte desde la voluntad política. Aquí estamos viendo que cuando un partido político o lo que sea surge y transmite discursos de odio, cuanto más discurso de odio, más gana en votos, más gana, más se le recompensa. Entonces ahí es donde digo que la sociedad, ojo, tiene muchas cosas que hacer en eso, porque son los que al fin y al cabo orientan las decisiones políticas que se hacen. Los proyectos los vamos a seguir haciendo, lo estamos haciendo, no tengo ninguna duda. Hay mucha gente que está trabajando, ya sea africanos que han emigrado a España o afrodescendientes nacidos en España. Hay muchos proyectos que se están haciendo, pero necesitamos en este caso de la voluntad política para llevarlo. Sí, y para eso también necesitamos lo que tú siempre estás diciendo, necesitamos divulgación. Entonces también a todas las personas que estáis aquí os pedimos que sigáis a estas cuatro personas en todas las redes sociales, que divulgáis sus mensajes, porque cuanto más ruido hacemos sobre eso, más se nos va a escuchar, y creo que eso es tan importante, que también crear esos discursos, hablar en la mesa ahora cuando vais a comer, hablar de si es necesario celebrar o no el mes de la historia negra, por ejemplo, hablar de racismo y por favor que decidáis ser antirracistas de una manera consciente. No vale solo no ser racista, hay que ser antirracista. Abdoulaye, mensaje de cierre, por favor, por tu parte. Ok, no, muy rápido. Primera cosa, yo creo que es algo muy reforzado de este acto en mi ímpetu y en mis ganas de continuar trabajando en eso, porque han salido, digamos, mensajes muy motivadores. Segundo elemento, yo creo que el problema que queremos, digamos, afrontar se tiene que abordar desde muchos diferentes ángulos. La narrativa es una cosa importante, la recerca es una cosa importante, la educación es una cosa importante. Pero para mí hay otra cosa que es más importante y yo donde quiero dedicarme a intentar trabajar, lo que es la creación de modelos y de referencias. Porque muchas veces la gente tiene una percepción de la persona, de su condición de negra, porque todos los negros que ven son camareros, son temporeros, son tal. Y entonces, yo creo que en el caso de Sani, en mi caso y muchos otros africanos que están aquí, que realmente en base a esfuerzos han podido romper este techo de vidrio, yo creo que es importante intentar sacar todo este potencial que existe de africanos que tienen ganas y tienen capacidad de, digamos, hacer un upgrade, de acompañarles a esto, porque solo a través de la creación de referencias, de cosas tangibles, de negros que ostentan puestos de trabajos importantes, podemos
empezar a revertir esta percepción que la sociedad tiene sobre estas personas negras. Y yo creo que todo tiene que ir en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer para empoderar a estas personas para que puedan dar una imagen diferente de lo que se ha tenido hasta ahora sobre estas personas negras? Y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones. Muchísimas gracias a todas y a todos y al público, y nosotros desde Intercultures nos comprometemos mucho a crear estos espacios para las personas referentes, porque es lo que también habéis dicho, hay muchísimas personas. Y yo quiero dejar un mensaje así al final, porque también creo que es algo importante cuando hablamos del mundo de la empresa y hablamos también de divulgación, etcétera. Yo sé que lo que os ha ocurrido este mes, que muchas personas os han pedido dar charlas de una manera gratuita, ¿no? Como para divulgar, etcétera. Yo creo que es algo también que tiene que terminar, que vuestro trabajo que estáis haciendo es un trabajo que tiene que ser remunerado. Y yo sé que muchas veces decís, sí, lo puedo hacer porque es importante, pero es vuestro trabajo. Por eso también quiero que si alguien de vosotras o de vosotros en el futuro va a pedir una charla o un taller, pensad que estáis contando con profesionales muy cualificados y esos profesionales tienen sus honorarios, ¿vale? Por eso nosotros vamos a intentar siempre encontrar siempre el presupuesto para poder invitaros, contar con vosotros, pero también quiero que el resto de la gente también lo sepa, porque otro día hemos recibido de una empresa, hemos pasado un presupuesto y hemos recibido como feedback, pero esto se nos come todo el presupuesto de diversidad, que era algo de diversidad cultural, y estoy pensando, probablemente para la diversidad de género tienes un presupuesto enorme, o para liderazgo, para otras cosas, pero si tienes que gastarte y tienes una super estrategia de diversidad, pues gástate este dinero, cuenta con el presupuesto, porque si quieres ser, no sé, diversity champions o quieres presumir de tu estrategia de diversidad, pues comprométete también con el presupuesto. Así que muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, y estamos en contacto, y lo que dijimos al principio, vamos a pasar a las personas que se han inscrito un documento con recursos, así que muchísimas gracias y ha sido un placer. Hasta luego. Gracias.